Creo y subo un video rápido, el cual solo es algo que hice con prisa hace muy poco tiempo. El contenido del video es lo de menos. Cualquiera puede hacerlo si es que se lee la novela. Es lo que de verdad pienso. De pronto llega un comentario, y luego otro, y otro y otro. Dicen que les gusta este tipo de contenido, y que estos son sus videos preferidos del canal. Yo solo me quedo sin saber qué decir. No porque esté sorprendido, sino porque de verdad creo que sus comentarios son falsos. No me esforcé en hacer esos videos después de todo, y tampoco le presté tanta atención al proceso de edición. Pienso que solo gastan esas bonitas palabras en la persona equivocada, y que deberían decírselo a alguien que realmente se esfuerza. De pronto me doy cuenta, ¿quién soy yo para descalificar un comentario de apoyo genuino? ¿Por qué creo que no me merezco ese apoyo? ¿Qué estoy haciendo? La tercera temporada de Re:Zero es una adaptación animada de la novela del mismo nombre. Esta parte del anime adapta desde el volumen 16 hasta el volumen 20 de la historia original, las cuales fueron lanzadas hace ya más de 10 años y siguen contando las aventuras de Subaru, un chico que tras los sucesos de las dos primeras temporadas no solo está en un viaje para hacer de Milla la reina de la nación, sino que también está en una travesía que le ayudará a descubrir y definir el tipo de persona que debe ser. Quiero dejar algunas cosas en claro, me gusta la obra. Y realmente me fascina Subaru. Pienso que de verdad es un chico increíble, pero más allá de cualquier alabanza que le puedo dar, también es cierto que llega a darme cringe, y lo encuentro realmente insufrible. Lo curioso es que no me provoca esta versión por sus malos momentos, los cuales tiene un montón, sino que lo digo por la escena del discurso. No lo tomen a mal. Amé esta escena, pero ya explicaré el porqué de mis palabras previas. Afirmo todo esto porque me sorprendió ver la cantidad de admiración que recibieron las escenas de combate de esa temporada, y aunque sería tonto negar la calidad de la secuencia de Garfield, considero que es un poco difuso tratar de apreciar cuál es la evolución que tuvo Subaru en este momento. El momento del discurso es genial, pero siento que el colectivo popular suele solo profesar su admiración por la escena, pero no suelen poner en palabras qué es lo que significó esto para el Subaru actual. Encima, en la trama de Prestella, el protagonismo se reparte entre varios personajes, por lo que es aún más difícil apreciar exactamente lo que aprendió Subaru en este punto de la obra. Después de todo, tras tal momento, debió de aprender algo que le ayudó a seguir su desarrollo después de lo asentado en la primera y segunda temporada. Pero como dije, no es solo Subaru quien sobresale, sino también lo hacen los conflictos de los demás personajes. Hablo de Garfield, Wilhelm y Reinhardt. Ellos son personajes de los cuales hasta ahora hemos tenido cinceladas de su historia en las temporadas anteriores, y están reunidos ahora porque la obra quiere algo de ellos. Quieren ver cómo reaccionarán ante algo que, más que amenazar la integridad de sus vidas, amenaza el mundo que construyeron producto de sus decisiones en los capítulos pasados. Por ejemplo, Garfield y Wilhelm ya habían hecho las paces con sus pasados y aceptaron la muerte de sus seres queridos, solo para descubrir que en realidad ellos seguían con vida y tienen que lidiar con las cosas que esto trae consigo. Con Subaru pasa lo mismo. Esta tercera temporada es otra oportunidad perfecta para demostrar de qué está hecha esta versión. Una versión que ha pasado por los sucesos de la selección real y el santuario. Alguien que ya aceptó que estará en soledad por las condiciones restrictivas de su poder, pero que aún si se encuentra restringido por esto, eso no significa que evitará depender tanto de sus aliados como sus aliados dependen de él. Es esta versión de Subaru quien tiene que seguir descubriendo el tipo de persona que debe ser. Sé que llegar a descubrir el tipo de persona que debe ser no es en algo tan complejo como hacer que tu interés amoroso se vuelva la reina de la nación, pero si sigues la obra seguramente te habrás dado cuenta de que cualquier detalle que tenga que ver con el crecimiento personal le cuesta mucho a Subaru. Y eso porque es debido a que primero logra mejorar como persona, que recién consigue solucionar los problemas de cada temporada. Así que definir qué es lo que debe aprender en esta parte no es algo precisamente fácil para él. E incluso si haya la respuesta a eso, ¿tendrá la determinación para afrontar este nuevo desafío? Bueno, esta es una respuesta que en esta ocasión esperamos no solo de él, sino también de los demás protagonistas de esta parte. Además, la presencia de tantos personajes distrae un poco del aprendizaje que Subaru debe enfrentar en esta parte. Así que no culpo a alguien si es que realmente se sintió abrumado por la cantidad de información que se vio esta temporada. La información como la presentación de Prestella y su conexión con la bruja del orgullo, la info sobre la inesperada conexión y acercamiento de los Gulas con Julius, o simplemente la subtrama de los Astria, son subtramas de las que tienes que estar pendiente, o te sentirás ahogado en un mar de lore del cual no tendrás oportunidad alguna de salir. Pero volviendo al tema principal, la primera y segunda temporada eran sagas que se orientaban más a Subaru, y prueba de ello es ver cómo es que ha cambiado el protagonista desde el primer episodio del anime hasta el primer capítulo de la temporada actual.
Sí, los demás personajes también tuvieron una presentación y conflictos, pero sería tonto decir que sus tramas eran igual de complejas que las de Subaru. Digo esto aun cuando me gustan mucho los breves vistazos que hemos tenido de otros personajes. ¿Con esto digo que los conflictos de los demás deben ser revisados por flaquear comparados a los de Subaru? Por supuesto que no. Y no lo digo solo en consideración al hecho de que debemos comprender la carga de los demás, sino que hasta este momento no había un conflicto o una situación que lleve al límite a tantos personajes al mismo tiempo como ahora. Es debido a la primera temporada que sabíamos más sobre Wilhelm y ahora comprendemos lo incómoda que es esta reunión para él. Es debido a la segunda temporada que tenemos la historia de Garfield, que nos permite entender por qué le cuesta tanto descubrir que su madre sigue con vida. Y es debido a que sé que Subaru siempre ha sido un fracasado, que entiendo perfectamente por qué es que le cuesta tanto hacer ese discurso. Como ven, la obra disfruta de muchas subtramas independientes en este momento. Subtramas que, como dije, se fueron gestando desde antes, pero lo más interesante de todo es que todas esas enrevesadas historias están conectadas. Y sé que no es nada sorprendente el hecho de que las subtramas en un mismo arco estén entrelazadas, pero lo que realmente me llama la atención es que esas historias han sido enlazadas de tal forma que parecen esperar exactamente lo mismo de cada uno de sus personajes. Esperan que cada uno dé una nueva respuesta a una creencia con la que creían haber hecho las paces. Wilhelm aceptó que la historia con su esposa había llegado a su fin, solo para enterarse ahora de que en realidad su cadáver está siendo profanado. Garfield hizo las paces con el hecho de que su madre murió por su culpa, solo para enterarse de que en realidad sigue con vida. Y si bien Subaru ya aceptó que no está bien morir por el mínimo problema, ahora empieza a ser consciente que quizás tenga que limitar mejor qué cosa exactamente dicta la necesidad de hacer un retorno por muerte. Esto se ve reflejado en la gran cantidad de desgracias que hubo en este tramo de la historia. Y así como Subaru tiene que aceptar esta realidad, los demás también tienen que aceptar sus nuevas realidades, una realidad que amenaza todo lo que han construido. Pero hay otro personaje que también es importante en esta parte de la historia, y quien casualmente conecta en la trama de cada una de estas historias secundarias, porque termina volviéndose una figura imposible de ignorar para los involucrados. Hablo de Reinhardt, lo cual me lleva al siguiente punto. Es un poco difícil hablar de Reinhardt porque ni siquiera la historia pareciese que busca hacerlo, y no los culpo. Hacer que Reinhardt esté muy disponible haría que los obstáculos sean inexistentes para Subaru. De hecho, después de que terminen los sucesos de la ciudad de Pristella, en la novela tuvimos que esperar casi otros 10 años para poder verlo en acción nuevamente. Pero Reinhardt no es solo un personaje que se caracteriza por su fuerza, y para este punto de la historia es difícil hacer una trama con él, y eso debido a que no ha tenido un desarrollo previo como los otros personajes mencionados en el video. Solo hemos tenido pinceladas de su personalidad, pero estas pinceladas no nos muestran quién es él en realidad, apenas nos da a todos una idea de la dirección a la que apunta su personaje. Él es alguien que es muy perfecto en todos los sentidos, pero es tan perfecto que aterra, y sería esta perfección la cual hace que se forme una barrera invisible entre él y sus relaciones. Es difícil ponerlo en palabras, pero cuando la gente te adora por lo que representas, puede pasar que terminen adorando una versión que simplemente no eres tú, una versión que no existe. Es por eso que Reinhardt no puede evitar sentirse solo, y si bien su familia podría ayudarle a sobrellevar esta singularidad, lamentablemente la familia no es una opción a la cual él pueda recurrir, porque ni siquiera la tiene. Ya saben en qué sentido lo digo. Incluso cuando sabemos que Reinhardt goza de una buena relación de amigos con Julius y Felix, eso no quita el hecho de que hasta ellos se sienten eclipsados por los talentos del pelirrojo. Por supuesto, sus amigos reconocen que estos sentimientos de inferioridad solo pondrían triste al caballero, si es que éste se enterase. Pero a veces simplemente es inevitable compararte con alguien que es mejor que tú en todo. Era necesario que Reinhardt tenga a alguien que no sea necesariamente su igual, pero sí que sea alguien que pueda entenderle por las carencias de su persona, y esa persona sería Fel. Realmente disfruto de la dinámica que hay entre Fel y Reinhardt. Fel es alguien que no se deja sorprender por las capacidades sobrehumanas del caballero, y por eso su manera siempre está tratándolo de una forma peculiar, de una forma en la que le hace recordar que a pesar de todas sus sorprendentes habilidades y proezas, él sigue siendo humano. Sé que tratar a alguien como un humano suena una estupidez demasiado obvia, pero esto no aplica para el contexto de Reinhardt. Por alguna razón, la gente en Re:Zero parece ser incapaz de dar una apropiada descripción del caballero, que no sea con relación a sus capacidades sobrehumanas. Así que ver a Fel referirse a él sin siquiera hacer mención a lo último, como que comprendo por qué es que Reinhardt está tan agradecido con ella.
Lo curioso es que aun cuando Reinhardt tiene todas las razones y motivos para actuar como el tipo más soberbio del mundo, no lo hace. Y sí, sé que por su personalidad simplemente nunca lo haría, pero creo que hay algo más a detalle. Ser el santo de la espada de la generación actual es algo que llena de orgullo cualquiera, pero esto no parece ser el caso con el caballero. Prueba de ello es que siempre que se presenta, no se presenta como el santo de la espada, sino que solo se presenta como alguien que casualmente es del mismo linaje que ellos. No quiero decir que hay que leer entre líneas, pero tras ver el conflicto de los Astria, creo que ahora entiendo por qué Reinhardt se presenta de esa forma. Y hace eso porque no se siente alguien digno del título. Es curioso cómo los dos hombres más capaces del anime, en el fondo, parece que sienten que no merecen todo lo que lograron. Este sería el trasfondo con el cual Reinhardt llegaría a la tercera temporada. Y así como los demás serán puestos a prueba, también le toca a él dar una respuesta a una situación en la que sus superpoderes no le serán de ayuda. Y será algo que pondrá mucho más en manifiesto su lado humano. Hablo de la verdad de la muerte de su abuela Teresia. Como dije anteriormente, tanto Wilhelm como Garfield también tienen que lidiar con una situación inesperada. Pero lo interesante del asunto es que sus conflictos empiezan por culpa del caballero pelirrojo. Es curioso cómo es que la sola presencia de Reinhardt en esta parte de la historia fue el desencadenante del cuestionamiento de ambas personas. Y por eso creí que era necesario mencionarlo. Pero hay un último elemento que cierra toda esta cadena de eventos. Y siento que lo cierra bien, porque nos mostrará el otro lado de la misma moneda de Reinhardt. La moneda de los lados de ser un héroe. Hablo de Subaru. Sé que hace unos momentos hablé de la dinámica de Fel y Reinhardt, pero creo que otra dinámica interesante es la que hay entre Subaru y él. No digo que esta dinámica sea superior a la de Fel, pero el hecho de que Subaru sea Subaru abre paso a una relación que simplemente no se puede crear con la candidata al trono. Ya sabes, por más que aprecies a una chica, simplemente habrán cosas de las cuales te sentirás más seguro comentándolo con alguien de tu mismo género. Pero creo que esta sensación de comodidad va más allá entre estos dos protagonistas. Y eso porque los dos son mucho más parecidos de lo que crees. Ambos son demasiado pésimos comunicando lo que sienten. Ambos desarrollaron traumas a causa de sus entornos familiares y ambos cuentan con un gran poder. Sé que narrarlo de esa forma no suena tan convincente, y eso porque Garfield también entraría en esa descripción. Pero acá viene algo realmente interesante, y es lo que hace que saque al joven rubio de esta ecuación. Y Reinhardt y Subaru piensan que son especial, a diferencia de Garfield, que cree no irónicamente ser una especie de protagonista. Tanto Subaru como Reinhardt son forzados a llevar el rol protagónico a fin de poder aferrarse a los seres queridos que les queda, pero eso termina siendo un camino solitario. Por más desarrollo que tenga Subaru y por más confianza que tengan sus amigos, eso no quita que hasta sea capaz de revelar las circunstancias exactas de su poder, no dejará de estar solo en cierta forma. Y Reinhardt también carga con algo parecido por el bien del servicio que ofrece a su nación. Es por este servicio que ha sido necesario que ignore sus sentimientos y mantenga las apariencias en su trabajo. Digo, debe ser difícil mantener las apariencias con tus seres queridos más cercanos, con los cuales estás peleado, pero tu deber de caballero te exige interactuar con ellos como si no pasase nada. Sé que actuar de esta forma es lo más maduro que un adulto debe hacer, y estos dos ya no son unos niños para no comprender esto, pero aun cuando es el deber de uno guardar las apariencias y estar a la altura de la situación, eso no quita que estar constantemente fingiendo que todo está bien puede llegar a ser autodestructivo. Además, no todos los adultos logran mantener esta carga. ¿Quieren un ejemplo? Vean las apariciones del padre de Reinhardt. Es por eso que encuentro fascinante esta parte de la historia, porque permite a todos sus participantes afrontar esta cosa que los atormenta y que no pueden seguir ignorando, incluido Henkel. Pero aunque si bien las subtramas de Garfield y Wilhelm siguen una ruta y resolución acorde a ellos, no puedo evitar pensar que las de Subaru y Reinhardt sobresalen más. No lo digo solo porque son los personajes más importantes de la obra, sino porque, como dije anteriormente, las decisiones que toman son las dos caras de la misma moneda. Mientras que uno es amado y aplaudido por hacer la labor de un héroe, otro es despreciado por hacer precisamente esa misma labor. Pero creo que nos estamos adelantando. Llega un momento de la tercera temporada donde ambos tienen que dar una respuesta a un problema que han estado posponiendo. Con Subaru ese momento es en la escena del discurso, mientras que con Reinhardt el equivalente fue la escena del reencuentro de su familia. Si bien ambos hacen lo correcto, no se siente que realmente fuera lo mejor para ellos. No lo tomen a mal, obviamente Subaru eligió ser un héroe y decidir dar el discurso, pero eso no quita que esto condicione sus actos y ahora tiene que ganar la batalla para respaldar sus palabras. Fuera de lo que creas que esto es correcto moralmente o no, Aldebarán tenía un punto con lo de la carga que llevará si es que decide ser aquel que infunda las esperanzas en la gente.
Por el lado de Reinhardt, él acepta ser el héroe que la situación necesita, aun cuando esto arruina todavía más la dañada relación familiar que tiene. Podrás criticar el poco tacto de Reinhardt al elegir las palabras para dirigirse a su abuelo, pero lo que es innegable es que si Reinhardt no tomaba esa decisión, toda su familia moriría a manos de su abuela. Eso era algo que Teresia nunca hubiera deseado, y a fin de evitar esto, decide una vez más ser la persona que cargue con los pecados de su familia, tal y como pasó hace 14 años. Es a esto a lo que me refiero cuando digo que ambos tienen que tomar las riendas de la situación. Pero mientras que uno es amado y animado por sus acciones, el otro solo termina siendo más odiado por precisamente esas mismas acciones. Es muy curioso cómo el ser más débil del mundo consigue un mejor resultado que el ser más fuerte del mundo. Pero la vida de ellos no termina ahí. Ahora que ambos tomaron su decisión, deben de aprender a vivir con lo que decidieron. Sé que Subaru es muy Subaru aún tras los sucesos de la segunda temporada, y hasta antes de Prestella, él solo aprendió que sus acciones tienen consecuencias en los demás, pero pienso que aún no aprende que sus acciones también tienen consecuencias en sí mismo, específicamente en el concepto que tiene de su persona. De hecho, este es un momento que aprovecha la obra para empezar a cuestionar a Subaru cuáles son los límites que debería considerar al momento de usar su poder. Después de todo, no es lo mismo sacrificarse para salvar a Emilia que sacrificarse para salvar a un ciudadano aleatorio que nunca conoció, pero aún así el sentido de su moralidad dicta que debería ayudarle. Y como si esto no fuera complicado, también está otra variable, la variable de respetar las decisiones y resoluciones de las personas afectadas. Verán, Subaru es alguien que recién ha comprendido que su vida es valiosa para los demás, pero el que lo haya entendido no significa que pueda procesar la admiración y respeto de otros por su persona al instante, sino que es un proceso que ha empezado a aceptar, pero en lo que forja este carácter le será difícil aceptar los sentimientos de otros por él. Pasó esto con Cruz y Ricardo, quienes inconscientemente no dejaron que Subaru rehaga las cosas, apelando a que las desgracias que sufrieron fueron riesgos que ellos eran conscientes que podría pasar, y en vez de eso, están agradecidos de que él esté bien. ¿Qué tipo de persona sería Subaru si aún tras escuchar esta resolución decide no respetar las palabras de las personas que dice apreciar, solo para poder hacer las cosas? La respuesta a esto trae un camino difícil de imaginar, y tampoco yo visualizo la respuesta correcta. Irónicamente, pienso que está bien que en este momento se asigne esta carga mental a Subaru, y eso porque el arco de Prestella ataca y pone en duda un lado que Subaru estaba ignorando, un lado que ni los sucesos de la primera y segunda temporada pudieron abarcar. Me refiero a su forma de pensar. No es sorpresa decir que la forma de pensar del protagonista no es la mejor, lo vemos constantemente menospreciarse, y este es un problema que arrastra desde la primera temporada. Si bien soy consciente de que dije que Subaru tenía un desarrollo en las 2 primeras temporadas del anime, también es verdad que tener un desarrollo no te convierte al instante en la persona más lista e inteligente del mundo. Pienso que un personaje y una persona pueden aprender algo en una etapa de su vida, pero lo que aprende solo le hace competente en una materia o en un aspecto, y créeme que la vida tiene muchas más materias de las que te imaginas. El Subaru de la primera temporada aprendió a aceptar que aunque no puede revelar las circunstancias de su poder, eso no quita el hecho de que puede confiar en otros, aun si no puede revelar todos los detalles de lo que pasará. Al menos era así hasta el incidente de Ren. Este incidente hizo que deje de confiar en sus aliados, por temor a que haya otra persona a la que no pueda salvar por haberse atrevido a pedir ayuda. La segunda temporada se encargaría de enseñarle que a veces simplemente este tipo de accidentes pasan por más precavido que sea uno, pero aunque haya ese tipo de riesgo, las personas que te aprecian están dispuestas a darte una mano y ponerse en riesgo si es que es por tu bien. Mejor dicho, aunque la vida pueda ser injusta por momentos, eso no significa que debas llevar esta injusticia por tu propia cuenta. Estos conflictos desarrollaron de cierta forma la confianza que Subaru tenía en los demás, pero no desarrollaron la confianza que Subaru tenía en sí mismo. Prueba de ello es que aún debemos ser el mismo chico con problemas de autoestima. Creo yo que la temporada actual intentó atacar este lado negativo de Subaru, el lado del Subaru que todavía no piensa bien de sí mismo. Y digo esto con total confianza, porque precisamente en la 4ª temporada, esta será la resolución de uno de los ejes centrales de la historia. Así que mírenlo como que la 3ª temporada acaba de sentar las bases para algo que vendrá a futuro. Todo lo que digo con respecto a la renovación de la autoestima de Subaru queda plasmado mejor con la escena del discurso. Verán, soy consciente de que era necesario que alguien dé el discurso para salvar a la ciudad de caer en la locura, pero acá viene un planteamiento interesante. ¿Está realmente bien hacer que una persona con el trasfondo de Subaru tome la responsabilidad de incentivar e inspirar a los demás? Sé que la respuesta más aceptada socialmente es que sí, pero me pregunto si realmente está bien amontonar y forzar a una persona a llevar todas estas responsabilidades e ideales en bien de personas que no conoce cuando ni siquiera se conoce completamente a sí mismo. Claro, hay que salvar a las personas inocentes, pero al final del día son personas que Subaru nunca conoció y nunca conocerá.
¿O acaso tú pondrías en riesgo tu vida por salvar a un desconocido en vez de tu familia? Sé que no es el ejemplo más relacionado, pero el dilema que surge de eso es parecido. Soy de los que piensan que es mejor cuando una persona decide llevar las cosas por iniciativa propia, por lo que tengo sentimientos encontrados con la forma en cómo la obra fuerza la escena en Subaru, y realmente desaprobaba cómo se resolvían las cosas en este momento. Pensaba eso hasta que me di cuenta de algo. Subaru nunca estuvo calificado para dar el discurso, y por eso precisamente estaba bien que lo hiciese. Subaru siempre fue el tipo que es realmente competente cuando la situación es inviable. Al menos así es como lo perciben los demás. Pero la realidad es que nunca estuvo a la altura de la situación. No estuvo a la altura del incidente de Elsa. No estuvo a la altura del ataque de Betelgeuse. Y no estuvo a la altura de los sucesos del santuario. Pero aun cuando es una tarea que no puede hacer, eso no significa que deba dejar de intentar las cosas. Porque si no lo hace él, nadie más lo hará. Muchas de las grandes proezas en la historia de la humanidad no vinieron precisamente de personas que estaban listas para la situación, sino que vinieron de personas que aún no estando preparadas, decidieron dar lo mejor de sí. Claro que Subaru consideraba que era imposible dar el discurso, pero también en algún punto en el pasado consideró que era imposible derrotar a Betelgeuse. Es por eso que me gusta la resolución de esta escena. Subaru ya no tiene razón para asustarse ante una aparente tarea imposible, porque simplemente ya hizo posible lo imposible en el pasado. Irónicamente, Regulus no es el único codicioso en este punto de la historia, sino que un codicioso mucho mayor es Subaru, y eso porque el incidente de Cristela es el lugar donde voluntariamente expande la codicia de querer salvar solo a sus amigos a querer también salvar a la gente inocente del hogar. Decide dedicar su ser a ayudar a los demás incluso si esto no le trae ningún beneficio. No porque quisiera ser un héroe o porque quiere conseguir puntos para la facción de Emilia, sino porque simplemente es lo que él cree que una persona decente haría. Subaru rechaza la idea de dedicar todo su ser y habilidad a solo una persona y reafirma esta decisión con casualmente la única otra persona que eligió ese camino. Un hombre quien, al igual que él, tiene la capacidad de rehacer las cosas, pero cuyas decisiones y acciones dependen de alguien más. En lo que revisaba varias veces este Word, porque sí, a lo largo de los últimos meses he estado abriendo y cerrando este guión que escuchas en este momento, en lo que revisaba esto me di cuenta de algo. Me di cuenta que no había abarcado dos temas en específico. Uno es un tema importante y el otro no tanto. Cuando escribía esto no sabía cómo llamar el tema del video. Sí, sé que fue estancado en el título, pero al inicio había otras opciones, pero terminé desencantándome por la palabra de la miniatura, y eso porque siento que describe el estado actual de la obra. Elegí esto porque aún tras la victoria de los buenos contra el culto no se siente una sensación tan eufórica de victoria por todos los costos que se tuvieron que pagar. Diría yo que más se siente que al final de la tercera temporada fue solo una forma elegante de perder. Se logró lidiar con Capella, pero no se logró encontrar la forma de revertir a los ciudadanos convertidos en mosca. Se derrotó a Sirius, pero tampoco se reveló algo importante, y eso que no he hablado de las pérdidas de vidas humanas por culpa del culto. Incluso los conflictos de los protagonistas no llegan a una conclusión satisfactoria. Por ejemplo, Garfield no logra decidir si debe compartir el estado de su madre con su hermana y abuela, mientras que Wilhelm consigue despedirse de su esposa, pero en el proceso resquebraja aún más sus lazos familiares, y Reinhardt tiene que volver a anteponer su deber de héroe antes que su familia, por irónicamente el bien de su propia familia. ¿Qué se ganó con todo esto entonces? Casi nada. Es por eso que siento que el final de esta parte es muy vacío, pero no por algo que la obra haya hecho mal, sino porque es la vibra que este tipo de victorias agridulces suele entregar al final de su relato. Esta a su vez trae consigo un aspecto humano que no solemos cuestionar. ¿Qué es lo que determina qué tan valiosos fueron tus actos en vida? Creo que podríamos responder eso con perspectivas económicas o perspectivas personales, pero la verdad es que a veces simplemente puedes tener la vida perfecta, pero aún así sentirte un fracasado si no lograste lo que querías lograr. Creo que el mejor ejemplo de este es Wilhelm, alguien quien por las canciones de Liliana es visto como una figura digna de admiración porque tuvo una vida épica y exitosa. Él venció a todo el ejército de un reino, venció a Curran en su apogeo, incluso venció a un antiguo arzobispo del pecado y consiguió el amor de la mujer de su vida. Pero aún así, él no siente orgullo de todo esto, porque simplemente nunca pudo decirle a su esposa cuánto la amaba. Solo por esto siente que su vida fue un desastre. Soy alguien que dedicó 20.000 horas de su vida a una meta que no pudo cumplir, así que entiendo la sensación de sentirte un fracaso al final del camino, porque aun cuando en el proceso hayas logrado cosas asombrosas a ojo de tus semejantes, eso no quita que al final del día todo eso no signifique nada para ti, por la forma en cómo acabaron las cosas. Wilhelm cumplió metas que ni se había propuesto, pero falló en el sueño que le daba sentido a todo lo demás.
Estos personajes tienen una vida asombrosa y que ha sido vivida espléndidamente bien, pero aún así solo basta con que aparezca algo que atente contra la base de sus creencias para descubrir qué tan frágil puede ser la superficie en la que se cimienta su ser. Pero mientras que la obra les da la oportunidad de corregir estos errores a tiempo, no todos corren con esta suerte. Personas como Henkel son la representación perfecta de aquellos que no logran recomponerse de estas recaídas que todos alguna vez viviremos. Fue su elección volverse una persona desagradable, pero no fue su elección que su familia se desmorone completamente. La tristeza e impotencia que sintió cuando vio a su madre volver a la vida solo para volverla a ver perecer, debió ser desgarrador. El final de la tercera temporada es un final extraño. Subaru y compañía logran derrotar a los antagonistas, pero también en cierta forma fueron derrotados por la situación y tienen que llevar la carga de las consecuencias de esto. Y ver la encrucijada que hay en este punto de la historia también hace que piense en lo que pasa en mi vida. Muchos suelen asumir que Subaru lidia con el síndrome del impostor, el síndrome que hace que uno sea incapaz de reconocer sus propios logros porque siente que sus hazañas no forman parte de su persona. Pienso que es una interpretación genial, pero considero que hay unas cosas que no se suele tomar en cuenta al abordar esta perspectiva. Verán, Subaru nunca buscó la fama o el dinero por vencer a Peter Giz o a la ballena blanca. El único resultado que esperaba de todo el asunto era el bienestar de sus seres queridos. Hace esto porque simplemente es un hombre con los mismos ideales que Wilhelm, y esto a su vez es la razón por la cual se llevan bien. Por eso se rehúsa a aceptar los cumplidos que recibe por sus hazañas, porque simplemente lo que él considera que logró difiere mucho de lo que otros creen que consiguió. Subaru no tiene una desconexión psicológica con sus logros, ya que lo que tiene es más una desconexión existencial, y eso porque hasta este momento de la historia aún no es capaz de verse como lo ven los demás. Sin embargo, la escena del discurso es mágica y molesta para mí. Es mágica porque es la primera acción que hace el protagonista siendo consciente del peso de este acto, y es molesta porque hace que vea reflejado en él cosas que simplemente no quiero recordar. Hace que me dé cuenta de que hago videos que no me gustan solo porque funcionan y porque el algoritmo de la plataforma me premia por esta decisión, me premia por usar una máscara que simplemente no soy yo. Y todo esto mientras ignoro los comentarios positivos que la gente me deja, porque simplemente los dejan en videos que considero que no valen la pena, pero al mismo tiempo permito que los comentarios negativos de esos videos sin importancia me afecten. ¿Por qué solo acepto lo malo y no lo bueno? No lo sé, pero ver que me tomó tanto tiempo detectar esa conducta autodestructiva hace que me sienta como un idiota hipócrita, porque siempre critiqué a Subaru por no reconocer ciertas cosas buenas de su persona, mientras que al mismo tiempo yo hacía lo mismo de lo que me quejaba. He sacrificado mucho para llegar hasta acá. Muchas de esas cosas que sacrifiqué son cosas de las que no me arrepiento. Pero cuando estoy sentado escribiendo y leyendo los comentarios que dejan en mi canal y que Dios sabe por qué me lo dicen, ver esta obra ahora hace que piense en algo que simplemente no quiero pensar. Saquemos de la ecuación lo que pienso de mi trabajo ahora y también dejemos de lado los buenos comentarios que me deja la gente sobre mi contenido, los cuales ignoro voluntariamente. Y lo único que me queda en este momento es estoy que hago algo que no me gusta mientras doy validez y refuerzo los comentarios que atentan contra la confianza de mi persona. Este es el nuevo concepto que tengo de la obra. El arco de Cristela resalta a través de sus personajes un tema que no esperaba comentar al empezar a hacer este video, y refleja con exactitud una parte de mi vida que al menos según mi experiencia no está siendo agradable de vivir. Reset es una obra de superación donde el foco no está solo en el protagonista principal, sino que también lo está en sus personajes secundarios. Es una historia que sabe cómo desarrollar los aspectos de la vida de una persona con poca confianza en sí misma, el cual pasa por cambios que desde mi perspectiva son asquerosamente ciertos y exactos. Pero tras ver cómo un chico empieza a decidir aceptar poco a poco ese lado que no valoraba, hace que piense que quizás ya sea hora de que yo empiece a amar un poco esos comentarios que siempre dejo de lado, aunque vengan de un lugar que no aprecio tanto. Y darme cuenta de todas estas emociones melancólicas hace que me sienta estancado. Esto no es un análisis, así que tómalo como quieras. Son solo mis pensamientos y sentimientos por una obra que yo amo, pero agradezco si has llegado hasta aquí. Espero puedas seguir viéndome, al menos en lo que dura mi viaje en esta plataforma. Gracias 10.790 veces.